Bueno, en esta oportunidad les voy a explicar, vamos a hacer un breve repaso de lo que fue la Segunda Guerra Mundial y por qué sus consecuencias son tan trascendentales para el mundo entero, no solamente para los países involucrados en la guerra. Ahora, ¿qué es lo que vamos a repasar? ¿Qué contenidos o qué temas no podemos dejar de olvidar? Porque justamente sobre esas cuestiones se sientan las nuevas bases, ¿no es cierto?, del mundo de posguerra. ¿Cuáles son esas cuestiones? Bueno, en primer lugar nosotros tenemos que entender que Hitler, encabezando las potencias del eje, había podido lograr un bloque compacto en el centro del continente europeo. Es decir, que ya sea a través de una alianza, como podía ser con Italia, ya sea a través de la ocupación violenta, como podía ser con Polonia, con Francia, de la ocupación de alguna manera más amigable, como podía ser con Austria. Lo cierto es que tenemos a un Hitler que, digamos, tiene un predominio indiscutido en Europa Central. Ahora, hasta 1943, la victoria de Hitler era inminente. Es decir, en ese momento hubiese sonado descabellado hablar de un Hitler derrotado en la guerra. La realidad es que todos los países que le presentan batalla, los países que van a formar la otra alianza militar, los aliados, van a ir incorporando nuevos países. En el año 1941 se suman dos países que son importantísimos y que a futuro vamos a entender por qué digo que son tan importantes. En primer lugar, se suma la Unión Soviética. La Unión Soviética había sido originariamente un país, de alguna manera, que se intentó mantener neutral. Había firmado con Hitler un pacto de no agresión, que Hitler rompe cuando, luego de intentar la ocupación de Inglaterra, decide iniciar una operación militar en Rusia. O sea que ese pacto de no agresión quedó absolutamente obsoleto. Ahora, la Unión Soviética, entonces, del lado de los aliados, era algo muy importante, porque la Unión Soviética para ese entonces era un país muy militarizado, ¿no es cierto?, con mucha fortaleza militar. Por el otro lado, en 1941 también se suma Estados Unidos. O sea que ese año es un año muy importante, no por los resultados de la guerra, o sea, el hecho de que se sumen estos dos países hacia 1941 no parece definir nada. La guerra siguió de alguna forma su cauce con un Hitler que sigue avanzando, pero todo cambia en el año 1943. Ese año es un año de quiebre, donde Hitler empieza a sentir muchos reveses en la Unión Soviética, es decir, que esa estrategia de guerra relámpago que le había resultado en todos los demás territorios no da el resultado esperado en la Unión Soviética. Por lo tanto, durante 2 años Hitler desgasta su ejército y realmente implica un enorme gasto bélico sostener esa ocupación del territorio soviético sin lograr ocupar definitivamente, tomar las ciudades importantes de la Unión Soviética. Por lo tanto, 1943 es un año de inflexión en la guerra, donde claramente el eje que parecía ganar hasta ese entonces empieza a retraerse. Es decir, que esos ejércitos que durante todos estos años, desde 1939 hasta el año 1943, habían avanzado y habían ocupado distintas regiones, empezaban lentamente a realizar el camino opuesto. Este año entonces, 1943, es un año de inflexión. Desde el plano militar, en el campo de batalla, pero también en lo que sería el plano diplomático.
Hasta ese entonces, los aliados, es decir, los países que se habían reunido para hacerle frente al eje, se habían reunido en distintos lugares, en distintas ciudades. Hasta ese momento eran lugares que se mantenían en secreto porque quienes se reunían eran los principales líderes de los países que estaban luchando contra Hitler. Entonces se reunían, por ejemplo, en alguna ciudad alejada, a veces no, a veces era en Estados Unidos, otras veces era en un buque en el Atlántico, y así entonces se reunían para ver de qué forma poder, digamos, enfrentarse a Hitler. Pero a partir de 1943, esas conferencias que van a continuar ya tienen, de alguna manera, otro, digamos, otro objetivo. Sigue siendo derrotar a Hitler, pero ya no desde el lugar de quien está perdiendo, sino de quien empieza a sentirse con posibilidades de victoria. Bueno, en 1944 se realiza este desembarco tan importante que quedó en la historia por ser el de mayor despliegue militar de la historia, que fue el desembarco de Normandía o el Día D. Gracias a este desembarco, las tropas aliadas pudieron romper ese, digamos, ese muro que era el continente europeo. Este bloque tan compacto que mantenía Hitler se rompe por este lugar, por este flanco que termina siendo el único lugar vulnerable, que costó de todas maneras muchísimas vidas, pero que le permitió a los aliados ingresar al continente europeo. Desde allí entonces avanzan hacia Alemania. Por lo tanto, a partir de 1944 tenemos una Alemania que está rodeada. A Hitler le pasó finalmente lo que había tratado de evitar, que era luchar en dos frentes, ¿sí? Algo que sabía por experiencia porque eso le había pasado a Alemania en la Primera Guerra Mundial, ¿cierto? Luchar en dos frentes. Entonces, ¿a qué dos frentes me estoy refiriendo ahora? Y bueno, al frente soviético, es decir, ese ejército rojo, como se llamaba el ejército soviético, que desde el este avanzaba, mientras los soldados alemanes se replegaban, los soviéticos avanzaban en dirección a Alemania. Pero por el otro lado tenemos a las fuerzas de Estados Unidos y de Inglaterra, fundamentalmente, aunque también había de otras nacionalidades, muchos franceses. La realidad es que ellos también entonces avanzaban desde el oeste, porque a través de Normandía, una costa francesa, también tenemos a los aliados avanzando rumbo a Alemania. Hacia 1945, mediados de 1945, mayo puntualmente, Hitler se rinde incondicionalmente. 2 o 3 meses después, en agosto del 45, se rinde incondicionalmente también Japón. Japón había sido el causante del ingreso de Estados Unidos a la guerra. Si ustedes recuerdan, en 1941 lo que había hecho Japón era bombardear una base naval norteamericana que era Pearl Harbor. Entonces, una vez derrotada Alemania y derrotado Japón, podemos decir que ha concluido la Segunda Guerra Mundial. ¿Quiénes son los vencedores de esta guerra? Bueno, claramente vamos a tener a los países aliados. ¿Quiénes son estos países aliados? Bueno, muchísimos, porque ya para inicios de 1945, Estados Unidos había presionado a muchísimos países para que ingresaran en la guerra. Pero si hablamos de los que realmente eran importantes, podemos nombrar, en primer lugar, a Estados Unidos, en segundo lugar, a la Unión Soviética, en tercer lugar, a Inglaterra, en cuarto lugar, a Francia. Ustedes dirán, pero Francia fue ocupada por los alemanes. Sí, el tema es que una gran cantidad de soldados y de jefes militares franceses lo que hicieron fue escaparse e ir a Inglaterra y colaborar con los aliados, ¿no es cierto?, en lo que se llamó la resistencia francesa. Entonces, quien de alguna manera lideró esa resistencia francesa y colaboró en todo lo que fuera posible fue Charles de Gaulle, que lo vamos a tener luego como presidente de Francia, ¿sí?, dentro de unos años.
Entonces, para recapitular, Estados Unidos, la Unión Soviética, Inglaterra y Francia. Esos son los 4 países que definitivamente son los que más importancia tienen en esta victoria. Ahora, otro país que había participado mucho en las conferencias y que también va a tener mucho peso y mucho lugar va a ser China, ¿sí? Que se enfrentaba al expansionismo japonés en el Pacífico. Entonces, China también va a ser un país que va a tener mucho peso. Ahora, ellos van a ser los ganadores, pero no todos los ganadores tienen, digamos, se le atribuye el mismo peso en la victoria. Acá claramente los 2 países, que son los que hacen que Alemania se repliegue y de alguna manera pierda la guerra, son Estados Unidos y la Unión Soviética. Y esto es justamente lo que no tenemos que olvidar. Estos 2 países van a ser los protagonistas en los siguientes 45 años, ¿sí? En este periodo extenso de nuestra historia, conocido como la Guerra Fría. Bien, por último, para analizar las consecuencias de la guerra, no solamente vamos a hablar en términos militares. La Segunda Guerra Mundial fue una guerra absolutamente diferente a todas las demás. Fue una guerra que movilizó a millones de personas en el mundo entero, que movilizó las economías de los países intervinientes, pero sobre todas las cosas fue una guerra que afectó a la población civil, cosa que no se había dado en otras guerras, incluso no se había dado en la Primera Guerra Mundial. ¿Por qué digo la población civil afectada? Porque los bombardeos desde aviones sobre las ciudades no distinguían sobre qué escenario, sobre qué lugar se estaba bombardeando. Los bombardeos eran generalizados y se realizaban sobre casas, edificios de distinta índole, plazas. La realidad es que las ciudades habían quedado totalmente devastadas por los bombardeos. Y por supuesto, la cantidad de víctimas que se dio en los bombardeos, víctimas de civiles, de mujeres, niños, ancianos, fue un número exorbitante. Por supuesto, voy a dar una cifra que puede ser redonda, ¿no es cierto? Uno puede sacar cuentas y encontrar que hay alguna diferencia, pero en términos generales se habla de 55 millones de personas que fueron víctimas de esta guerra, ya sea en forma directa porque fueron soldados que participaron en los ejércitos, como también personas de la población civil que sufrieron los efectos de estos bombardeos. ¿Solamente vamos a hablar de la destrucción de estas ciudades, de los edificios? No, también tenemos que hablar de las consecuencias psicológicas de esta gente, ¿no? Gente que no solamente vio destruidas sus casas o diezmadas sus familias. No podemos dejar de mencionar lo que fue para la población judía el famoso holocausto, es decir, la muerte de tantas personas de religión judía en manos de los nazis en campos de concentración o en guetos. Entonces, para mucha gente, la reconstrucción de la posguerra no era solamente lo material, sino que habían quedado destruidos pueblos y familias. Entonces, lo que generó la Segunda Guerra Mundial fue por primera vez un análisis en cuanto a, digamos, las consecuencias sociales, humanas de la guerra, porque fue una guerra que vivió, repito, la población entera en su conjunto. Muchas familias quedaron también separadas porque aquellos que pudieron escaparse lo hicieron y finalmente hicieron su vida en otros lugares remotos, ¿no es cierto? Muchos en América, de hecho. Bien, entonces hablamos de ciudades destruidas,
un 80% de los edificios totalmente en ruinas. Hablamos de una sociedad diezmada, destruida, desanimada, con familias totalmente, digamos, destruidas y separadas. Pero también tenemos que hablar de una economía, ¿no es cierto?, que era muy difícil que en este contexto volviera a funcionar. Entonces, la Segunda Guerra Mundial fue una guerra que sentó muchos precedentes y que fue tan terrible para quienes la vivieron que más allá de que los conflictos entre países o guerras civiles van a seguir existiendo, se va a tratar de evitar volver a ese desastre, ¿no es cierto?, a esa destrucción que no tenía códigos, ¿no es cierto?, no diferenciaba entre personas totalmente alejadas de lo que era la política y la cuestión militar. Entonces, la realidad es que la Segunda Guerra Mundial nos sirvió a la humanidad como también una enseñanza. A partir de entonces se van a disponer entre todos los países que actuaron en las distintas conferencias, se van a disponer algunas cuestiones que aún hoy, en nuestros días, siguen vigentes. En primer lugar, se va a disponer que los conflictos entre países se tienen que solucionar por la vía diplomática y para eso se va a crear una organización internacional que sea una mesa de diálogo para poder conversar y discutir y en todo caso que haya otros países que arbitren y que den sus opiniones para evitar volver a un enfrentamiento armado. Esa organización a la que me estoy refiriendo es la ONU, la Organización de Naciones Unidas, que nace entonces tras la Segunda Guerra Mundial. ¿Para qué? Para evitar una tercera guerra mundial. En otro plano, podemos decir que fue tan aberrante lo que pasó, justamente como decía, a nivel social y poblacional, que digamos, estos países y esta gente que va a actuar y tomar, digamos, disposiciones en relación a que esto no vuelva a suceder, va a redactar los derechos humanos, ¿sí? Van a crear lo que se llama la Declaración de los Derechos Humanos. Y estos derechos humanos tienen que ver, es como una respuesta a esos crímenes tan aberrantes que se habían cometido durante la guerra. Lo que nosotros hoy llamamos crímenes de lesa humanidad, que son, digamos, son permanentes, no prescriben. Entonces, esos crímenes atentan contra estos derechos humanos que tienen que ver con los derechos a la vida, a la libertad, ¿no? A que nadie puede sojuzgar a otro. Entonces, esto fue un aprendizaje para la humanidad. Bajo ningún punto de vista puedo decir que con esto ya no hubo más conflictos, pero sí puedo decir que fue una manera de recapacitar, ¿no?, sobre lo que había ocurrido, lo tan terrible que había ocurrido en la guerra. Bien, a partir de ahora entonces se inicia una nueva etapa en la historia de la humanidad que es la Guerra Fría. ¿Qué es la Guerra Fría? Es un periodo en el que las dos superpotencias triunfadoras de la Segunda Guerra Mundial dejan de sentir que tiran para el mismo lado, como había pasado durante la guerra, cuando ambas se enfrentaban a Hitler y a los totalitarismos, a partir de 1945, cuando ya Hitler dejó de ser una amenaza y tienen que empezar a acordar y a establecer de alguna forma el nuevo mapa mundial, ahí empiezan a aparecer rispideces, cuestiones que los alejan. Durante los siguientes 2 años va a haber una intensa actividad diplomática. Obviamente el tema de Europa era un tema candente. ¿Por qué? Bueno, ya en las últimas conferencias que se habían realizado durante la guerra,
que se habían dado en 1945. La primera había sido una ciudad soviética que se llama Yalta, y la otra conferencia había sido ya en un territorio alemán, porque ya se había rendido Hitler, entonces ya Alemania estaba ocupada por los aliados, y allí en esa ciudad llamada Potsdam se determina qué va a pasar con el continente europeo. ¿Y por qué digo esto? Porque si ustedes recuerdan lo que dije hace un ratito, los aliados habían avanzado desde el oeste, dado que habían ingresado por una playa francesa, y por el otro lado, por el este, habían avanzado los soviéticos. A su paso, estas tropas habían ido liberando regiones ocupadas por el ejército alemán. Esas regiones que fueron liberándose de a poco a medida que avanzaban los ejércitos aliados, una vez terminada la guerra, de alguna forma quedan como bajo la influencia de esos países. Toda Europa oriental, la región de Polonia, de Checoslovaquia, de Hungría, toda esa región había sido liberada por los soviéticos. Por lo tanto, una vez terminada la guerra, la Unión Soviética siente que tiene de alguna manera ciertos derechos de influir en la reconstrucción de esos países. Por el otro lado, los países que habían sido liberados por básicamente los norteamericanos, también los ingleses, pero en segundo lugar, esas regiones de Europa occidental, básicamente estamos hablando de Francia, de Bélgica, de Holanda, de Austria, todos esos países quedan entonces bajo la influencia norteamericana. Esa situación entre 1945 y 1947 se va solidificando y se ve claramente que esos dos países que habían actuado en conjunto durante la guerra ya ahora no tienen nada en común. Y las regiones que ambos dominan, de alguna manera quedaron afectadas, influidas totalmente por la superpotencia que las liberó. Entonces, Europa queda dividida ideológica, política, económicamente en dos bloques. Esto va a pasar en el resto del mundo, pero en el único continente donde esa división fue tajante y hasta incluso hubo un límite claro, fue en Europa. De hecho, recién en 1947, el primer ministro inglés, perdón, el ex primer ministro, porque lo había sido hasta unos meses antes de que Japón se rindiera. Yo estoy hablando del primer ministro Churchill, que básicamente había sido el que había estado liderando Gran Bretaña durante toda la guerra, ¿sí? Entonces, Churchill en una oportunidad habla de que Europa ha caído, o sobre Europa, ha caído como un telón de acero, ¿no es cierto? Un límite que no se puede modificar, ¿no es cierto? No se puede atravesar. Europa ha quedado dividida. ¿Y cuál es el criterio de esa división? Bueno, justamente, ¿qué superpotencia liberó cada zona? Bueno, en 1947 ya tenemos entonces una guerra fría. ¿Esto qué significa? Una competencia armamentística, digamos, una permanente intimidación de una superpotencia sobre la otra. Ahora, hablamos de una guerra, pero fría porque no hay en realidad un enfrentamiento directo entre estos dos países, entre estas dos superpotencias. Hay una permanente demostración de su poderío. Entonces, va a haber permanentemente información que una superpotencia quiere que llegue a la otra. Por ejemplo, durante mucho tiempo, mucho no, porque en realidad era tal la competencia que cuando una superpotencia
creaba o inventaba alguna cuestión tecnológica, ¿no es cierto? La otra inmediatamente ponía a investigar a todos sus científicos para alcanzar el logro de su competidor. Pero, por ejemplo, durante un tiempo Estados Unidos tuvo el monopolio de la energía nuclear, ¿no es cierto? Es decir, las bombas atómicas las había lanzado Estados Unidos. Y de hecho, bueno, se cree que no solamente las bombas atómicas se lanzaron para que Japón se rindiera, sino también para demostrarle a la Unión Soviética qué tipo de tecnología bélica manejaban. Bueno, por supuesto después los soviéticos también alcanzaron la energía nuclear. Pero digamos que todo era de alguna manera para que el adversario lo viera y se sintiera intimidado. Entonces, la guerra era fría, había competencia, feroz competencia, armamentística, ideológica, pero lo que no había era enfrentamientos directos. Por eso el concepto de guerra fría. Ahora, ¿qué va a pasar con Europa? Bueno, como dijimos, quedó totalmente dividida. Cada región va a tratar de que la población que queda bajo su influencia vea en la otra ideología un enemigo acérrimo. Por supuesto, se encontraban con que tanto de un lado como del otro había personas que tenían la ideología opuesta. Por ejemplo, había muchas personas en el bloque oriental, liderado por la Unión Soviética, que ansiaban volver al sistema capitalista. Por el otro lado, en el bloque occidental, liderado por Estados Unidos, había personas que adherían a la ideología comunista. Entonces, por supuesto, en cada una de esas regiones, aquellos que opinaban distinto van a ser perseguidos y de alguna manera coercionados para que cambien su parecer. Bien, detalle que en este momento menciono y que después vamos a desarrollar con mayor profundidad es lo que pasa con Alemania. Obviamente, Alemania era el territorio que va a quedar dividido entre estas potencias vencedoras. Lo que se había decidido, ya se había conversado en Yalta y en Potsdam se termina de definir, es que Alemania va a quedar dividida en 4 zonas de ocupación. El sector occidental va a quedar bajo la influencia de Estados Unidos, Inglaterra y Francia, y el sector oriental va a quedar bajo el dominio soviético. Ahora, lo llamativo es que la ciudad de Berlín, que era la capital, reproducía esta división. Es decir, que la ciudad de Berlín va a estar distribuida en 4 sectores de ocupación: Estados Unidos, Inglaterra, Francia y la Unión Soviética. Lo que hay que explicar sobre este punto es que en realidad la ciudad de Berlín estaba totalmente encerrada en territorio soviético, es decir, que de esa división que tenía Alemania, Berlín estaba netamente encuadrada en el sector oriental. Y esto va a tener muchas consecuencias, ¿no es cierto? El hecho de que un sector capitalista que estaba bajo el dominio de los países justamente liderados por Estados Unidos, quedarán enclavados en una región que formaba parte del bloque oriental. Ahora, y por último, para terminar, ¿qué era lo que tanto distanciaba a estos dos modelos, a estos dos países, estas dos superpotencias? Bueno, acá claramente tenemos que hablar de dos ideologías absolutamente distintas. Mientras Estados Unidos es de alguna manera el representante del bloque occidental capitalista, la Unión Soviética es el representante del bloque oriental comunista. Y estas dos palabras que yo recién mencioné, como el pasar, son básicamente las que explican por qué entre ellos no había posibilidad de acuerdo. Para los capitalistas, el comunismo es de alguna manera el fin de las libertades. Del otro lado, el comunismo plantea exactamente lo mismo. De hecho, cada vez que los comunistas hablan del capitalismo, hablan de sistemas totalitarios, de fascismos, de antiliberales, de antidemocráticos. En realidad, ambos se acusan de exactamente lo mismo. ¿Qué podemos decir, como para ser bien sintéticos en este punto?
Para el sistema capitalista, el Estado tiene que estar presente, pero tiene que respetar las libertades individuales y las libertades de la economía dentro de un país. Es decir, que los distintos agentes económicos tienen libertades para decidir y también para producir y obtener ganancias. Para un gobierno, un Estado capitalista, la libertad política de elección, la existencia de partidos políticos, la libertad de tránsito de los individuos dentro de la región, forma parte de su ideología, ¿no es cierto? Un Estado que está presente, pero que deja librado al azar o a la suerte en algunos casos, digamos, la vida, digamos, a ver, sí, perdón, me trabé. Les estaba diciendo que en un sistema capitalista la vida de las personas y cómo garantizan su supervivencia es algo que queda librado a sus potencialidades, a su suerte, a su mérito, pero digamos que el Estado no interviene en estas cuestiones. En cambio, en un sistema comunista, el Estado está sumamente presente. Es un Estado que garantiza, es un Estado que de alguna manera controla, administra. El individuo no es libre, no es libre de un montón de cosas, no es libre de circular, no es libre de realizar su actividad económica sin el control del Estado. Es un individuo que no tiene libertades políticas, no tiene opciones de vivir o de elegir un gobierno diferente. En un sistema comunista, el ser humano tiene cubiertas sus necesidades básicas por un Estado que está presente, pero que está demasiado presente y que controla definitivamente sus acciones. Por lo tanto, para una persona que vive en un sistema capitalista, el comunismo es un sistema que no admite la libertad individual. Lo que pasa es que para un ciudadano, una persona que vive bajo un sistema comunista, el capitalismo deja muy solo al individuo, al punto tal de que el capitalismo concibe como una consecuencia del propio sistema económico que exista gente que no tiene acceso a los bienes elementales. La idea de la pobreza que existe en el capitalismo, con gente que está por debajo del índice de pobreza, gente que no tiene para alimentarse o que no tiene un lugar donde vivir, eso es una consecuencia que de alguna manera el capitalismo acepta. En cambio, en un sistema comunista, justamente esta presencia tan fuerte del Estado que no otorga demasiada libertad de movimiento, pero que no ve, no concibe que haya hambre o que haya personas sin techo. Entonces, esto por supuesto da para el debate permanente, ¿no es cierto? Pero básicamente eso es lo que está en discusión. Para el capitalismo, el comunismo es un sistema rígido de un Estado demasiado fuerte y que no da libertades. Y por el otro lado, el comunismo ve al capitalismo como algo absolutamente materialista, que no piensa en las necesidades básicas de las personas y que concibe al capitalismo como justamente una ambición desmedida, lo que ellos hablan como, o mencionan como el imperialismo, ¿no es cierto? Esa sed desmedida de tener, de acumular, de acrecentar poder económico. Bueno, dejamos acá, seguimos en la próxima.